Hola a todos y bienvenidos al Hispanófilo. Imagino que ya sabéis para qué estamos aquí. Victoria de Pedro Castillo en la segunda vuelta de las elecciones frente a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Ya ha habido dos amigos que me han preguntado y mandando un mensaje por WhatsApp para preguntarme si de verdad este era el nuevo presidente de Perú. Y claro, la gente se sorprende. Aquí en España se ha hecho viral ahora el vídeo de la entrevista en la que le preguntan a Castillo por los monopolios. Y mirad lo que dice. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social, su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Este es el nuevo presidente de Perú. Y es normal que la gente se sorprenda. Y es normal que la gente se lo tome a broma. Un tipo que dice que el Estado y que su gobierno van a planificar la economía y que van a empezar a expropiar empresas y que van a crear una utopía de la justicia social cuando ni siquiera sabe lo que es un monopolio. Pues evidentemente, cuando la gente lo ve, pues dice, esto es tragicómico. Estoy grabando el vídeo cuando el recuento va por el 98% de los votos. Normalmente todo el pescado estaría vendido en torno al 70% del escrutinio, más o menos, a veces un poquito antes incluso. Pero es que estas elecciones han sido una locura. Yo por lo menos no había visto en mi vida unas elecciones tan sumamente reñidas. Fujimori empezó en cabeza y se mantuvo ahí hasta más o menos el 80% de los votos, pero la cosa cambió cuando llegó la hora de contabilizar el voto rural, que ya sabemos de qué pie cojean los del voto rural peruano. Y ahí fue cuando la cosa cambió de tendencia y cuando Pedro Castillo adelantaba a Keiko. Ese ha sido el problema que han tenido todos los periodistas a la hora de informar sobre estas elecciones, porque la diferencia entre ambos candidatos era de menos de 100.000 votos. De los 16 millones de peruanos que han ido a votar, la diferencia entre vencedor y perdedor ha sido de menos de 100.000 votos. Es que es lo nunca visto. Mi apuesta, bueno, ha sido dar por vencedor a Pedro Castillo con el 98% del recuento. Creo que es una apuesta segura y que no me voy a tener que retractar. La verdad es que sería una anomalía sin precedentes que la cosa cambiase con el 2% restante de los votos. Pero bueno, tampoco se puede ser tajante porque así ha sido durante toda la elección. Ha sido la cosa tremendamente equilibrado, un 50% de los peruanos con Keiko y otro 50% con Castillo. Y bueno, mirad que lo tenía yo tan poco claro, tan nebuloso en mi cabeza, que tenía dos miniaturas diferentes preparadas para el vídeo de hoy, en vista de que podía pasar cualquier cosa. La primera era esta. Yo como soy bastante pesimista, así que daba a entender en esta miniatura que Perú Libre no iba a aceptar una derrota aunque hubiera vencido Keiko con todas las de la ley. Que aunque hubiese vencido el mal menor, los de Castillo iban a organizar un estallido social alegando un supuesto fraude electoral, para así forzar a Keiko a sacar las fuerzas de seguridad a la calle y que, bueno, todo el mundo asimilase a Keiko con su padre. Esa era la idea que yo tenía. Y bueno, en un principio pensé que era la miniatura que iba a utilizar de verdad. Como os decía, el recuento empezó con buenos resultados a favor de Fuerza Popular y me permití el lujo, imagino que como muchos peruanos, de creer que Perú había esquivado una bala. Pero no.
como habéis visto, he tenido que utilizar esta segunda. Y mira que se avisó. Mira que había evidencias de lo que iba a pasar si ganaba Pedro Castillo. Mira que hay testimonios de expatriados, evidencias de todos los colapsos económicos que siempre acompañan a la victoria de este tipo de candidatos. Es que llegados a este punto, creo que podemos hablar ya de un conocimiento científico. Es que es una consecuencia lógica, automática e inequívoca. Cuando gana un tipo como Pedro Castillo, lo que le sigue es una expansión sin precedentes del poder estatal que avanza sobre los derechos individuales y que arrasa con todo lo que pilla. Pero sabiendo lo que sabemos desde hace años, desde hace ya muchísimo tiempo, los peruanos han ido a votar a las urnas y han dicho un 50% de ellos que quieren a un tipo como Pedro Castillo en la presidencia. Hay motivos para ser catastrofistas. Hay motivos para saber qué es lo que va a pasar ahora en Perú. Los peruanos tenían dos opciones. Podían elegir entre dos modelos. Podían haber optado por el modelo de la libertad, el modelo del esfuerzo y del trabajo, pero no, han preferido optar por el modelo de la subvención, el modelo del servilismo y el modelo de la planificación estatal. En resumen, han optado por el modelo de Perú libre. Bueno, para ser sinceros, tampoco es que Keiko Fujimori encarnase los valores estos que os digo de la libertad, pero oye, por lo menos no era Pedro Castillo. Por lo menos no era un proyecto mesiánico, totalitario y revolucionario que está encabezado por un tipo que yo creo que es analfabeto de verdad. Pues este es el nuevo presidente de Perú. ¿Qué os puedo decir? A todos los peruanos, pues, que estáis invitados a venir a Madrid. No es un paraíso liberal, ni mucho menos. Estamos sujetos a las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, pero oye, por lo menos creo que aquí tendréis más posibilidades de vivir vuestra vida en paz. Así que si tenéis la oportunidad, yo os aconsejo que vayáis a pedir ya mismo los visados a la Embajada de España o a la de cualquier otro sitio. Recordad que ahora Chile tampoco es una opción. Probad con Uruguay si no queréis venir a España. Y si tenéis algún negocio o tenéis algún activo de cualquier tipo en Perú, sacarlo de allí inmediatamente. Comprador o algo así, no lo sé. Buscar a algún venezolano y preguntarle, que imagino que él sabrá qué hacer en estos casos porque ya lo ha tenido que vivir. Todo esto, además, es un buen argumento contra esto que aplica en Perú del voto obligatorio. En Perú, si un ciudadano decide abstenerse, porque no tiene ni idea de lo que se está debatiendo, o porque no le convence a ninguno de los candidatos, o porque le da absolutamente igual y quiere quedarse en casa viendo el fútbol, pues a ese ciudadano se le multa. No tiene ningún sentido. Y claro, luego pasa lo que pasa, que votan muchísimas personas que sinceramente no deberían tener permiso ni para coger un mechero. Hay muchas personas además que simplemente de estas cosas no le interesan y que no tienen una idea formada sobre cómo son las cosas y que evidentemente, claro, luego cuando llegan las elecciones se dejan llevar por los cantos de sirena y que votan porque un candidato les promete mucho, o porque un candidato es más guapo que otro, o porque un amigo les dice vota a este o vota al otro. Oye, si lo que tenemos que hacer es lo contrario. Lo que tenemos que hacer es decirle, macho, si no tienes ni idea de todo esto de lo que estamos hablando, quédate en casa. Que es que tu decisión va a afectar a todo el mundo. Y es que tu voto vale lo mismo que el de todos los demás. Y es muy insultante porque hay gente que sí que sabe de qué está hablando. A mí me parece que no tiene ningún sentido. Esto además creo que ocurre en todos lados. Sí que es verdad que no en todos los lados se hace esto que hace Perú, de multar a quien no va a votar, pero en mayor o menor medida se dice constantemente a la gente que hay que ir a votar, que de alguna forma su libertad está en su voto. Tonterías de este tipo. Bueno, pues yo digo lo contrario. Si no tenéis ni idea de lo que está pasando en vuestro alrededor, no opinéis, porque seguro que vuestra opinión va a ser una tontería. Y quienes lo van a tener que pagar van a ser vuestros vecinos. Y además que tampoco es que preocuparse por este tipo de cosas te vaya a dar ningún tipo de felicidad ni nada por el estilo. Insisto, y os pido que me ayudéis en esto, animad a todas las personas que legítimamente les da igual que no vayan a votar, que es que lo van a empeorar.
Porque si no, bueno, ya habéis visto lo que pasa. Ahora imagino que muchos peruanos estarán fantaseando con que los votos se vuelvan a contar y que de alguna forma se descubra alguna urna sin abrir o algo así, para que Perú se salve, al menos por un tiempo. Yo por lo menos soy pesimista. No parece que nada vaya a cambiar por muchas veces que se cuenten los votos. Van a ser unos años muy complicados para Perú, más complicados incluso que los últimos años que ha vivido Perú, que ha sido de todos menos bonito. Pero bueno, es que el daño está hecho. El problema no es que el resultado de las urnas apunten hacia un lado o hacia el otro. Eso es inevitable cuando las personas, cuando los ciudadanos tienen unas ideas u otro. El problema es que hay 8.700.000 peruanos que creen que hay que comenzar una ola de expropiaciones, o que hay que multiplicar las redes clientelares de los políticos, o que es una buena idea intervenir en los medios de comunicación, que esencialmente creen que darle más poder a los políticos va a solucionar sus problemas. Y esta es la dinámica de siempre, y que es una dinámica que no tiene ningún sentido. Tenemos a una población que está hastiada de verdad con sus políticos, que de verdad desconfían de ellos, y con todo el motivo del mundo, pero que cuando tiene que ir a las urnas lo que vota es precisamente por aumentar el poder de los políticos. Votan por un programa político que dice literalmente que el Estado debe intervenir, regular y controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida social de los peruanos. Es que no tiene ningún sentido, es una locura. ¿Y sabéis a quién culpo yo de esto? Pues a Hernando de Soto, que era el candidato liberal de la primera vuelta. Y le culpo porque no ha dado la batalla cultural, porque ha permitido que avancen todas estas ideas sin haberle puesto freno cuando tocaba, porque se ha rendido antes siquiera de haber dado el primer golpe. Y digo esto porque, bueno, os voy a poner el tweet que publicó en su cuenta de Twitter. Y repito, Hernando de Soto, que sin duda era el mejor candidato que tenían los peruanos en la primera vuelta. Era el único con la altura intelectual y moral suficiente como para haber hecho algo positivo por Perú. Y lo digo de verdad. Hernando de Soto era un tipo brillante y culto como ningún otro candidato. Ahora bien, se merecía perder. Quienes no lo merecían eran los peruanos, pero Hernando de Soto se lo había ganado y se lo había ganado a pulso además. Esto lo publicó Hernando de Soto en su Twitter. Como digo, un liberal leído y admirado en todo el mundo. Al principio, cuando lo vi, pues digo, yo pensé que, bueno, será un error. Será que algún becario pensó que aquello iba a acercarle al votante analfabeto o algo así. Pero no, Hernando de Soto, uno de los liberales más respetados del mundo, decía: soy socialista, liberal y conservador. Pero lo peor de todo esto es que aquí no se quedó la cosa, y aquí es donde yo me enfadé de verdad. Resulta que no solo no se retracta, sino que encima lo matiza. Soy socialista por mi servicio a los más pobres. ¿Cómo es posible que un tipo brillante y culto como Hernando de Soto, en el país de Sendero Luminoso, diga soy socialista por mi servicio a los más pobres? Pues es posible porque ha renunciado a dar la batalla de las ideas. Por eso mismo. Claro, y luego pasa lo que pasa. Que votar por Keiko Fujimori se convierte en la opción más sensata. A ver. Como digo, pensé que aquello era un error que hizo un tercero, que decidió hacer un movimiento bastante tonto tratando de acercar posturas con sus opositores, sin darse cuenta de que aquello iba a alejar a sus adeptos, que aquello era declarar la rendición absoluta de las ideas de la libertad en Perú. Pero si hubiese sido así, si hubiese sido algún becario o algún asesor de campaña, oye, pues no pasa nada. Se le pone de patitas en la calle, después de darle una clase de historia, claro, y Santas Pascuas, como si no hubiera pasado nada. Pero no. Soy socialista por mi servicio a los más pobres. Y luego nos quejamos. Luego le echamos la culpa al Foro de Sao Paulo, le echamos la culpa a los Castro, le echamos la culpa a Maduro, a China. Y no, señores, la culpa es nuestra. La culpa es de los liberales. La culpa es de los que creen en las ideas de la libertad y de los que creen que no hay un bien común que pueda atentar contra las personas, contra los individuos, y que luego se resignan, que simplemente abandonan y no dan la batalla cultural, y que dejan mentiras sin desmentir. Este es el problema.
Si los hispanos están en el fango ideológico en el que están metidos, es por nuestra culpa, porque los liberales hemos renunciado a dar la batalla cultural. Y si los serviles ganan, es porque los liberales nos hemos rendido. No hay que buscar enemigos fuera. Dejar de echarle la culpa a Maduro, dejar de echarle la culpa a los Castro y dejar de echarle la culpa a todo el mundo. Esto es culpa nuestra. Y sobre todo de Hernando de Soto. Que pase lo que pase ahora en Perú, será por culpa suya. Y será por no haber tenido la responsabilidad y la valentía de defender sus ideas a cualquier precio. Que era lo que tenía que haber hecho desde el principio. Pero bueno, lo dicho, hay motivos para ser catastrofistas. Y lo que os decía antes, si sois jóvenes y estáis dispuestos a trabajar, pues los madrileños os darán la bienvenida. Yo voy a tratar de venderlo, es lo único que puedo hacer por los peruanos, dicho sea de paso. Os puedo decir que Madrid es un sitio muy pacífico, es divertido. Pues, bueno, los madrileños hablan de una forma un poquito osca, pero luego son un cacho de pan. ¿Y qué os voy a decir? Es uno de los últimos refugios que quedan en el mundo hispano y, bueno, y aún así tampoco es que tengamos mucha autonomía porque nuestro gobierno lo dirige quien lo dirige, pero bueno, es lo único que puedo hacer como español y como madrileño por los peruanos. Deciros que si venís estaréis en vuestra casa y nada, pues que siento mucho lo que ha pasado y que siento muchísimo más lo que va a pasar, porque ahora llega lo serio. Pero creo que no hay nada más que decir. Esto es triste de cojones. Y que espero que, bueno, que nos veamos aquí en la próxima, en el Hispanófilo. Un saludo.